Ser podcast. En este arranque de año, el nuevo desorden global pone en peligro la paz en la biblioteca de Don Asensio. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. El mayor desastre mundial. ¡Ay, ni se ve que te la sabes! Vamos, es una perla, una de mucho cuidado. ¿Qué perla ni qué perlo? Es una amenaza global, un demente megalómano. Hoy, Severino, cariño, que así no es. ¿Tú estás bien? Albacete. Se tenía que levantar mirando Albacete. ¿Quién? ¿Don Asensio? Ay, Teresuki, que no lo sabes. ¿Pero qué es lo que no sé? Yo estoy aquí ordenando libros como me ha mandado Don Asensio y de repente ha venido como un alma en pena. Es Donald Trump, que no tiene bastante con Venezuela y con Groenlandia, que ahora se ha fijado también en Albacete. Claro, el Nueva York de la Mancha. ¿Pero qué me dices? A ver, esto nos afecta también aquí en la biblioteca, ¿eh? Seamos prácticos. Qué desgracia, Dios mío. No somos nadie. A ver, no perdamos tiempo. Autores albaceteños. Los libros de Martínez Sarrión, los de Alicia Jiménez Bartlet y cualquier cosa que haya publicado José Luis Cuerda a la sección de literatura extranjera ya. Venga, no hay tiempo que perder. ¿Cómo? Ah, no. Por encima de mi cadáver. José Luis Cuerda es más español que la tortilla. ¿Cómo lo vamos a llevar a literatura extranjera? Teresa, que no te oigan ni rechistar. Buenos días. Vengo a revisar que el nuevo orden mundial se esté cumpliendo en la biblioteca de Don Asensio. Por supuesto, claro que sí. Justamente estábamos en ello, ¿verdad, Tere? Yo... Todo organizado, señor. Todos los escritores de Albacete son ya americanos. Make Albacete great again. Y a ver, ¿tenemos garantizado acceso sin límite, gratuito y privilegiado a todos los libros? Faltaría más. Y un suministro de por vida de Miguelitos de la Roda, por supuesto. Por supuesto. Ay, qué desgracia. ¿Y este quién es? Un nostálgico del antiguo régimen, señor. Usted ni caso. Yo soy el Albacete legítimo. Severino, ¿qué vas a hacer tú de Albacete? No digas tonterías. Ah, pero un momento. ¿Este pelagatos controla Albacete? De Albacete nadie sabe más que mi sabe. Pues entonces que siga a cargo de la biblioteca. ¿Cómo? Pero si los leales somos nosotros. Ay, Brian, maga no paga traidores. Y no os arrastréis así, joder. ¡Qué vergüenza! Se ve. ¿Será posible que haya cambiado todo para que nada cambie? ¿Cómo disfrutaría Lampedusa de este gatopardismo? Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Fuerte fue cuando Nicodemo permitió a San Aspiré. Aquel verano ha pasado este movimiento de la administración Trump en el abierto. Si hay más reacciones de albaceteños y de albaceteñas, se lo contaremos aquí en esta biblioteca, en la SER. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días. Y feliz año. Feliz año. ¿Tú crees que la geopolítica afecta tanto a la biblioteca? La nuestra no. O sea, nosotros hemos hablado de Venezuela, además lo ha contado un Pero francés mucho. y un español. O Sí, sea, sí, que y una española, sí, Miriam sí, Reyes. sí. Pero vamos, no vamos a permitir ningún abuso de poder en esta biblioteca y por supuesto vamos a mantener a los autores albaceteños en su sitio. En su sitio, que es donde Es lo que hay que toca, hacer. porque uno no sabe además cuándo las cosas van a cambiar por completo, cuando todo se puede poner patas arriba, uno se acuesta una noche y a la mañana siguiente el mundo ha cambiado por completo. Y esto es que nos cuenta hoy las páginas de la novela que entra hoy en la biblioteca de Hoy por Hoy, Antonio. Exactamente, Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, un libro que llega casi a la biblioteca a la vez que a las librerías, porque salió ayer a la venta y creo que ya ha salido la segunda edición. Está publicado por Alfaguara y es la historia personal de su escritor. Habla sobre la vida, sobre lo que nos pasa, sobre la muerte, lo que nos llega a pasar, el cómo contarlo, el miedo, el amor, y es la confirmación. Bueno, ya ha estado muy confirmada, pero La es una gran novela, reconfirmación. de Marta Jiménez Serrano. Marta Jiménez Serrano, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Segunda edición, pero sí ha salido esta semana. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Sí, muy... Ha salido ayer. Salió ayer. Sí. Salió ayer. Ayer. Y ya va por la segunda edición. Sí. ¿Qué ha pasado aquí, Marta? Pues no lo sé, que tengo unos lectores muy entusiastas y muy rápidos y muy ansiosos. Pues que vayan preparando ya la tercera, porque todo quien pasa por la biblioteca de Antonio Martínez Asensio redobla Pues, todavía la venta de los libros. Pues allá vamos. Marta, nos pasamos la vida planificando el título de un libro, donde vivir, una publicación, yo qué sé, sopesando elecciones, sopesando decisiones, dando forma a nuestra vida. Y justo lo que nos puede cambiar la vida es lo que no elegimos. Totalmente. Yo creo que la experiencia que cuento en el libro a mí me enseñó la cantidad de cosas importantes que no están bajo nuestro control. Lo cual en un primer momento da susto y en un segundo momento es muy liberador en realidad, ¿no? Porque si de mí no depende, pues tampoco puedo hacer nada. Claro, sí. Cuando hay acontecimientos que hacen que todo salte por los aires, vamos a dejar las cosas a medias, porque así vamos a entrar en un ratito en el argumento y en la entrevista con Marta.
primero un libro en 3 minutos, Bueno, para ir abriendo boca. ¿Qué nos sí, traes hoy? Hoy voy a contar un libro que aparece en el libro de la semana, en Oxígeno, porque su autora dice que no consiguió terminarlo. Y hoy luego supongo que nos contará por qué. La radio como servicio público. Claro, si no lo ha terminado, yo a te lo escuchar cuento. un libro en 3 minutos. Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, escrito en 1994. Y además yo creo que es un libro muy necesario Absolutamente. actualmente, así que vamos a abrir las páginas de Sostiene Pereira. Bueno, sostiene Pereira que conoció a Monteiro Rossi un día de verano. Pereira es un periodista que se ocupa de la página cultural del Lisboa, son los años 30 en Portugal, gobierna Salazar. Pereira necesita un colaborador externo para ocuparse de una sección fija y llama a Monteiro Rossi para ofrecerle escribir elogios fúnebres de escritores, una necrológica cuando muere un escritor importante. Quedan en un café. La calle es verdad que ese día está alterada. En el Alentejo la policía ha matado a un carretero que abastecía los mercados y que era socialista. El Lisboa no ha tenido valor para dar la noticia. Monteiro Rossi acepta el trabajo y le dice que la primera necrológica que le va a enviar es la de Federico García Lorca. A Pereira García Lorca pues no le parece el personaje ideal. Monteiro Rossi además le pide un adelanto. Quiere comprarse unos pantalones y llevar al cine a una chica con la que ha quedado. La chica es muy bella, de tez clara y con los ojos verdes. Es Marta. O sea, todo está relacionado. Hoy Marta también. Las necrológicas que Monteiro Rossi le envía a Pereira pues no le valen, son impublicables en ese momento y Pereira las va dejando en una carpeta, pero sin embargo sigue pagándoselas encima, adelantándole más dinero. Pereira se va a descansar a un balneario y cuando vuelve a Lisboa en el tren conoce a una mujer que tiene una pierna ortopédica que está leyendo a Thomas Mann en alemán. Comen juntos en el vagón restaurante. Pereira siempre come una omelette a las finas hierbas y ella le cuenta que es judía y que se va a Estados Unidos porque son tiempos difíciles para ellos, también en Portugal. Cuando Pereira llega a Lisboa le está esperando Monteiro Rossi, que le pide que aloje en su casa a un primo suyo que es un combatiente republicano que ha tenido que huir y Pereira lo hace dejándole claro que a él no le interesa ni la causa republicana ni la causa monárquica, que él solo dirige la página cultural de un periódico de la tarde. Y aquí empieza Pereira a implicarse y entiendo que todo se complica. Sí, porque luego es Monteiro el que tiene que esconderse y Pereira le sigue ayudando, mandándole dinero a través de la bella Marta, que lucha en la clandestinidad. Pereira va a hablar con su buen amigo el padre Antonio y le cuenta que ha conocido a 2 personas y que esas 2 personas le han cambiado. Pero sigue haciendo su trabajo y de hecho se pone a traducir un cuento de Alphonse Daudet, un cuento que es del siglo XIX, pero sin embargo el director le regaña porque ese cuento cuenta la guerra contra los alemanes y unos días después Monteiro Rossi va a casa de Pereira para esconderse, le pide que le acoja, que no tiene dónde ir y Pereira acepta. Cuando están cenando llaman a la puerta. Sostiene Pereira que eran 3 hombres vestidos de paisano y que iban armados con pistolas. Golpean a Pereira, encuentran a Monteiro Rossi y de la paliza que le pegan, lo matan. Entonces a Pereira se le ocurre una locura. Habla con un amigo suyo para que se haga pasar por un pez gordo de la censura, para que dé el visto bueno a un artículo que le va a llegar. Y cuando Pereira regresa a su casa, se sienta ante la máquina de escribir y empieza un artículo que titula Asesinato de un periodista. Y para saber qué pasa cuando Pereira publica ese artículo, para ver cómo termina esta maravillosa novela sobre el compromiso, sobre la lucha contra las dictaduras, sobre la importancia del periodismo, se la van a tener que leer, igual que Marta. Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, que está en Anagrama. Marta, ¿por qué dejaste sin terminar Sostiene Pereira? Joder, vengo a la serie y me ponéis deberes. Dejé sin terminar Sostiene Pereira. Era el libro que me estaba leyendo cuando ocurrió el incidente del monóxido que narro en esta novela y no lo pude retomar. Fue como que ahí se quedó, se truncó. ¿Y no lo has retomado nunca más? No, ya no me apetecía coger ese libro otra vez y se quedó a medias, sí. Ahora va a hablarnos de el incidente que ha llamado ella del monóxido en unos minutos. Vamos a empezar a leer a Marta Jiménez Serrano con el libro de la semana, Oxígeno, que está editado por Alfaguara. No será el único título que sumemos este viernes a la biblioteca. Queremos que nos donen, que nos recomienden libros, como siempre, llamando al 900-100-800, el libro que más le ha gustado, les ha marcado, entretenido, enseñado, aquellos que nos cuentan la realidad, lo que nos llevan a otros mundos. ¿Qué libro creen que debería estar en nuestra biblioteca? 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hay una mujer tirada en el suelo del cuarto de baño. La mujer está inconsciente y el suelo del baño es gris claro. Sus brazos y sus piernas están en flexiones poco habituales, como una muñeca abandonada con despreocupación en el suelo porque ya está la merienda. Las bragas a mitad de los muslos, los vaqueros en los tobillos, una gota de orina dorada y brillante al final del caracolillo del pubis, como un último efluvio de vida. Pero hay otro,
un reguero de sangre oscura que se extiende con parsimonia sobre el suelo gris claro. Así comienza la historia que nunca quiso contar su autora, la historia que nos va a llevar a un sábado soleado, un 7 de noviembre de 2020, a un piso abuhardillado, a un salón conectado a una cocina, a una pareja que comparte ese día dolor de cabeza y a la llama amarilla de una caldera. Hoy entra en la biblioteca de Hoy por Hoy Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano. Antonio, ¿por qué eliges este libro? Bueno, este es un libro que habla sobre muchas cosas, sobre la vida, sobre lo imprevisible, sobre la familia, sobre la memoria, sobre la construcción de una vida y la construcción de una relación, pero tiene otra cosa que a mí me ha apasionado, que es que hay una gran reflexión sobre la utilidad de la literatura. Me ha encantado la novela como artefacto literario. Pues por eso va a entrar hoy en nuestra biblioteca. Marta está aquí para contarlo, para explicarla. Marta, ¿qué es ese incidente del monóxido? Bueno, pues el 7 de noviembre de 2020, como tú decías, yo estaba con Juan, mi pareja, entonces en casa, y empezamos a encontrarnos muy mal y hubo un momento en que él salió a la calle a por ibuprofeno y Coca-Cola. Creo que esta salida fue muy importante en vuestras vidas, porque durante esta salida él respiró aire puro, yo seguía en casa y hubo un momento en que yo directamente me desplomé, tuve un síncope. Él llamó a la ambulancia y cuando llegaron rapidísima y eficazmente los servicios de emergencia del SUMA 112, pues nos enteramos de que lo que había habido era una mala carburación de la caldera y que estábamos intoxicados por monóxido de carbono. Y cuando llegó la ambulancia, pues yo estaba ya muy cerquita. O sea, en tu caso, al borde de la muerte. Sí. Ayer justo, precisamente, dábamos un dato, se hacía un poco de balance, porque esto sigue pasando cada año. 125 personas mueren en España por la mala combustión de calentadores de gas, de estufas, de chimeneas, y a esta cifra hay que sumarle hasta 10.000 intoxicados anuales. Tú, antes de ese 7 de noviembre de 2020, ¿eras consciente de estas cifras? ¿Eras consciente de que esto pasaba? Yo no sabía nada, yo no sabía lo que era el monóxido de carbono, ni siquiera. De hecho, yo recuerdo cuando estaba tirada en el rellano y el enfermero del SUMA me explicó lo que estaba pasando, yo en el momento entendí que era algo ajeno a mí, pero bueno, lo relacioné con el gas, ¿no? Todos tenemos en el imaginario esta cosa de el gas, dejarte el gas abierto, pero yo no sabía lo que era el monóxido de carbono, ¿no? Y bueno, nos cuentas además toda la historia anterior, ¿no? Cómo estáis en ese intento de construir una casa, de construir una relación, de construir... Pero una de las cosas que veníamos de la COVID y es verdad que no tiene nada que ver, pero de alguna forma lo tiñe todo un poco, ¿no? ¿Cómo influye en esa historia el hecho de que viniéramos de la pandemia? Bueno, era 2020 y fue muy paradójico porque, claro, estábamos con el quédate en casa, claro. Y yo me quedé en casa y me pasó esto, ¿no? Entonces eso fue muy raro. Hay algo muy impresionante en estar a punto de morir en casa un sábado por la mañana, porque la casa es el lugar de... Casa es casa, claro. es seguridad. Claro, entonces esto fue duro, la verdad. Y luego, es verdad, yo sí recuerdo luego salir del hospital y que me diera igual el COVID, ¿no? O sea, como todo este discurso de los contagios y tal era como, bueno, a mí me acaba de pasar esto, ya no sé, yo creo que no digería yo la pandemia en ese momento. De hecho, hay una cosa cuando entra el Samuel Suma en tu casa para sacarte de ahí, no entran hasta que no tu pareja, entonces no te pone la mascarilla. Sí, lo primero que le dicen a Juan es, ¿tiene la mascarilla puesta? Y claro, fue una sensación de era como, evidentemente esto no es COVID y no sé qué está pasando, y yo recuerdo perfectamente estar con la mascarilla de oxígeno puesta y encima de la de oxígeno la de papel. ¿En serio? Sí. Y yo recuerdo que se me deslizaba la mascarilla de papel hacia arriba y como que, o sea, era como mucha mascarilla encima de mi cabeza. Sí. Es un libro que no solo narra, y ahora lo iremos desgranando un poco, no solo narra lo que le pasó con el monóxido, sino que habla de la vida, de lo difícil que es encontrar una vivienda. ¿Tenías claro también, por ejemplo, o de conservar las amistades, que ahora también hablaremos de ello, del sentido de la amistad? ¿Tenías claro desde el principio que también querías incorporar en el libro lo que es intentar formar un proyecto de vida o dejar claro lo complicado que es formar un proyecto de vida? No, fueron temas que fueron saliendo a la hora de escribir el libro. Yo lo que tenía claro al principio era la estructura. El libro empieza conmigo cerrando los ojos, teniendo un síncope, y acaba conmigo abriéndolos. No hago ningún spoiler porque el spoiler del libro soy yo, o sea que no... Está viva. Pero...
Y cuento todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Entre un momento y el otro. Y a partir de ahí fueron llegando los temas, fueron llegando mis otras experiencias con la muerte, entendí que había que contar la historia de la pareja, porque de cómo habían llegado a esa casa, los afectos, las otras experiencias con la muerte, todo el tema de la vivienda, o sea, fueron cosas que fueron saliendo de manera natural cuando yo iba escribiendo la historia del incidente, iba viendo como por todos los temas por los que esto estaba pasando, ¿no? Claro, y luego a mí me ha encantado también ver un poco que cada uno, cuando te pasa eso, reacciona en función de su personalidad, ¿no? Esa idea de que tu expareja era un desastre y que tú eras... y entonces, si no hubiéramos sido como somos o si no hubiéramos reaccionado como somos, de alguna forma no hubieran salido las cosas igual. Y también, de alguna forma, cuando eso ocurre, salieron un poco lo mejor de cada personalidad, ¿no? Entonces hay una reflexión ahí también un poco sobre quiénes somos cada uno, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay una pregunta en el libro que es ¿quién era yo antes de esto y quién soy ahora? Y esa pregunta hace espejo con la pareja, ¿no? Claro. ¿Quiénes éramos entonces? Porque claro, hay toda una retrospección. La historia del monóxido va hacia adelante y la de la pareja va hacia atrás. Y hay toda una retrospección a cómo nos conocimos y cómo llegamos a vivir en esa casa. Y claro, hay una pregunta que es ¿quiénes éramos, no? Yo, en el momento de la escritura, me pongo a recordar todo eso y digo, ¿pero quiénes eran estas personas a las que ya no reconozco, ¿no? Y creo que ha quedado reflejado también un poco involuntariamente cómo es el paso del tiempo en una pareja, ¿no? Y luego es gracioso, ya no estamos juntos, entonces esas discrepancias de las que hablas ahora me hace gracia leerlas, ¿no? Pero claro, también es una buena metáfora de lo que es a veces una pareja. Vivimos el mismo acontecimiento, cada uno desde un lugar, y cada uno lo elaboró desde un sitio, ¿no? De todas formas, dices ahora, cuando miras quién era esa pareja, ¿el cambio se produce por el incidente o tú crees que sin el incidente te hubiera pasado lo mismo, que en un momento determinado de tu vida hubieras mirado hacia atrás y decir, ¿quiénes eran esos? No, yo creo que habría pasado igual, o sea, creo que es un tema del paso del tiempo, ¿no? Todos crecemos, bueno, no sé si todos, pero si uno evoluciona, si uno crece y si uno va cambiando, claro, cada uno evoluciona personalmente y esos cambios de pantalla del videojuego los tiene que soportar la pareja, ¿no? Claro. A veces no los soporta. Y cuando uno mira hacia atrás, pasa con uno mismo y pasa en pareja y pasa, decías, con los amigos. Hay veces que yo me pasó con la escritura del libro, que me pongo a recordar y digo, ¿pero quién era esta gente? Yo tenía una sensación de estar contando otra vida, porque de repente era como, esos amigos ya no los veo. Esas cosas que me gustaban entonces ya no me gustan. Esos hábitos que teníamos ya no los tengo, ¿no? Entonces creo que esto es el paso del tiempo más que el accidente. Decía que el libro cuenta lo que es intentar poner en marcha un proyecto de vida y para eso es fundamental tener una vivienda, tener un techo, y eso lo cuenta muy bien Marta en este libro, hasta que encuentran esta bohardilla que parece que puede ser, bueno, un sitio al menos donde establecerse durante un tiempo. Esta bohardilla es alquilada, hay una casera y evidentemente una vez pasa el incidente piden responsabilidades a la casera. El papel de la casera es tremendo. Es tremendo. Mira, fue el personaje más difícil. Pero es así, tal cual tú lo cuentas. Es así como yo lo cuento. Y a mí me costó muchísimo abordar el personaje de la casera en el libro, digamos, aunque sea un personaje real, porque me parecía tan villano de película. O sea, uno cuando escribe un libro, pues claro, intenta que sea complejo, verosímil, que los malos tengan un lado humano, ¿no? O sea, esto es lo que uno, como escritora, lo que yo pensaba que tenía que hacer era retratar a un malo con sus vulnerabilidades. Pero aquí no era posible. Y tuve el libro parado meses porque no sabía qué hacer con la arrendadora, que así la llamo. Y bueno, creo que en ese juego que tiene un poco el libro, del que creo que luego hablaremos, de dar la realidad tal y como fue, bueno, pues lo intenté incluir ahí, y es que es un topicazo, pero a veces la realidad supera la ficción, claro. Y a veces hay villanos de películas de superhéroes que están también en la vida. Es un poco ideológico lo que le pasa a esta mujer. No sé por qué a mí me ha recordado un poco a Trump o a, no sé, el hago lo que quiero, no tengo responsabilidades de nada, soy libre, ¿no? Hay algo ahí. Yo creo que la clave está en lo que dices de la responsabilidad, ¿no? Que además es una palabra que me gusta y que creo que la usamos solo para lo negativo, cuando
también la responsabilidad es necesaria para satisfacer nuestros deseos y para procurarnos placer y bienestar, ¿no? Y yo creo que, claro, aquí lo que hubo fue una negligencia tremenda, una falta de responsabilidad muy grande que supongo que te puedes permitir si vives en una determinada burbuja de... No reviso mi caldera, Sí. no Como yo tengo, no vivo ahí. tengo pero alquilo la casa y no digo nada. De todas ¿no? formas, hay una cosa que también se refleja en el libro, ¿no? que tú, bueno, que llegas a decir tú, ¿no? Que te gustaría que ella leyera, que este libro cayera en sus manos. Se llama Oxígeno, es de Marta Jiménez Serrano. Lo digo por si alguien lo está, Gracias, alguien lo está escuchando. Pero yo creo que es un libro que debería caer en manos de muchos caseros y de muchas caseras que no saben cuál es la realidad de a las personas a las que les alquilan las casas. Yo creo que hemos perdido un poco la medida, o sea, el problema de la vivienda es enorme, se ha analizado desde puntos de vista económicos y sociológicos muy necesarios, pero a mí lo que me interesaba transmitir en el libro es que hay una parte humana que creo que se nos ha olvidado totalmente, ¿no? La vivienda es una propiedad privada, pero alquilarla y venderla no debería ser igual que vender camisetas. Cuando le alquilas a alguien un piso, le estás alquilando su hogar, y de hecho una cosa que yo reflexiono en el libro es que, claro, lo que me pasó a mí fue el máximo de gravedad posible, ¿no? Pero estamos alquilando pisos con unos alquileres carísimos y resulta que los caseros nos dicen cosas como que no podemos tener mascotas o que no podemos hacer fiestas o que no podemos agujerear la pared, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con nuestra propia casa? ¿Es tu casa un lugar en el que no puedes celebrar tu cumpleaños? Claro, y tú dices, es verdad que lo que te pasó a ti es un caso extremo, ¿eh? Una negligencia de alguien que ni revisa la caldera y pasa de todo, pero claro, es que tú ya cuando alquilas esa casa, y lo digo esto porque le pasa a muchísima gente, tú te haces cargo de cualquier desperfecto, ¿eh? Esto lo dicen muchísimos caseros, ¿sabes? O sea que... Sí, e incluso a veces lo pides y no te dejan tampoco. Dices, bueno, le doy una mano de pintura o quiero poner aquí una lámpara y ni siquiera te dejan. O sea, creo que hay que entender que si uno está pagando por un piso, sea de alquiler o como sea, ese piso es un hogar y es tuyo, ¿no? El resto de personajes, hemos hablado de la pareja, de la casera, son los miembros del Suma 112 que les asistieron. ¿Cómo fue contactar con ellos? ¿Cómo fue contactar con esa pareja artística, Víctor y Ana Belén? Que también eso lo intentas colar en un libro de ficción y la gente te dice, hombre, Marta. Es que era así, se llamaban Víctor y Ana Belén. ¿Yo qué le voy a hacer? La médico y el enfermero, sí. Fue muy bonito. A ver, el Suma 112 llegó muy rápido, fueron muy eficaces, me sacaron de allí. Pero además fueron muy majos. Yo me sentí muy arropada en la ambulancia. Es evidente que me encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad y desasosiego, y fueron muy majos. Y claro, cuando yo me puse a escribir el libro tiene un problema muy grande, que es que yo soy la narradora, soy la autora y soy la protagonista, y yo estaba inconsciente durante toda la historia. Entonces me encuentro con la situación de que necesito entrevistar a la gente que estaba allí porque yo no tengo la información. Contacté con el Suma, me atendieron encantadores y ellos me pusieron en contacto con Víctor, que fue el enfermero que me asistió aquel día. Durante mucho tiempo pensé que nunca escribiría este libro. ¿Por qué? Porque trata de lo que ocurrió, pero yo no lo recuerdo. Durante el punto álgido de la narración, yo estaba inconsciente. Las historias las narran los que las vieron o los que las vivieron, y yo esta ni la vi ni la viví. Todo lo importante pasó mientras yo estaba inconsciente. En el clímax de esta trama yo no estoy. No hice absolutamente nada en esta historia. ¿Cómo iba a contarla yo? ¿Y cómo la cuentas? A mí me ha interesado muchísimo esto. Me ha dado un poco la sensación de que a lo mejor tú estabas intentando escribir un libro en el que pusieras patas arriba todo lo que tú enseñas en tus talleres de escritura. Está bien visto, sí. Claro, para ponerlo patas arriba primero hay que asimilarlo, ¿no? Sí. Pero claro, fue un libro muy difícil de escribir por este punto de partida del que estamos hablando, y al final en el propio libro hay una reflexión sobre cómo es narrar una historia, claro, y cómo es contar una historia, porque esto es lo que hacemos todos con, claro, nuestras propias vidas, ¿no? Claro, y la utilidad de la literatura, quiero decir, al final, ¿para qué sirve la literatura? Al final, ¿para qué escribes tú este libro? ¿Por qué? Porque es un libro que está lleno de preguntas. Al final, hacer todas esas preguntas e indagar es lo que hacen que el artefacto literario funcione. Siempre, ¿no?, que hay un libro de este estilo, que uno cuenta su experiencia, siempre preguntas, ¿te ha servido de terapia? ¿No? Tú has tenido que ir a terapia también. Yo he tenido que ir a terapia. Claro. El libro está dedicado al Suma y también a mi psicólogo. Claro. Y la terapia era necesaria, pero creo que el libro también ha sido terapéutico. Y de hecho creo que en realidad el libro
la escritura, la literatura y la terapia tienen algo en común, que es el poner por palabras, ¿no? El poder verbalizar y ordenar algo que nos ha ocurrido. Y a mí el proceso terapéutico fue fundamental, pero creo que la propia escritura del libro también me ha ayudado a entender lo que pasó y a colocarlo. Contamos historias para que se enamoren de nosotros y para buscar trabajo y para dar excusas. Contamos historias para que todos se rían o para romper el silencio o para hacer amigos. Contamos historias, en fin, para que nos quieran. Y todas tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace. Unos protagonistas y unos secundarios. A veces hay un antagonista, a veces hay un lobo. Si atendemos a estos fines, la muerte es perfecta. Encaja bien en cualquier historia. The air was beautiful. Night she fell all around. So look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you love. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Sabemos que moriremos algún día, pero no lo sabemos. Pero sí lo sabemos. No sabemos qué día ni en qué circunstancias. Sabemos que habrá gente llorando, un señor preguntando ¿entierro o incineración? Una mano sobre un hombro, alcohol, ansiolíticos, Kleenex. Sabemos que alguien escuchará una canción y se acordará de nosotros, que alguien llorará bajo la ducha, que alguien quizá se alegrará un poco o al menos no llorará bajo ninguna ducha. Sabemos que alguien firmará un parte de defunción con nuestro nombre y habrá una nueva fecha, paralela a la del cumpleaños, con la que todo se acabe. Desconoceremos seguramente esa fecha, a menos que la muerte sea premeditada o demasiado lenta. Sabemos que ese día llegará, no sabemos cuándo. Marta creyó que era el 7 de noviembre de 2020, no fue así y por eso lo cuenta en Oxígeno, el libro que entra hoy en nuestra biblioteca. ¿Tú pensabas mucho, hasta ese momento, tú pensabas mucho en la muerte, Marta? Porque sí creo que eres hipocondríaca. Mira, lo era mucho más antes. ¿Sí? Esto sí me cambió mucho con el tema del monóxido. Pero sí pensaba en la muerte. Claro, vuelvo a la primera pregunta que me has hecho hoy. Cuando te pasa algo así, asumes... Es muy evidente todo lo que no puedes controlar. Y entonces ahora lo pienso menos. O sea, después del incidente, los miedos se multiplicaron y el pánico se disparó. Y cuando lo conseguí colocar es como, bueno, pues si te puedes morir un sábado por la mañana en tu casa, mejor no pensar en ello, porque si puede pasar en cualquier momento, ¿qué más da? Porque no lo puedes, evidentemente no lo puedes controlar. De todas formas, tú haces una descripción de la muerte que todos pensamos en esa luz al final del túnel. Tú lo describes de una manera completamente diferente. Bueno, es que claro, a mí me ha pasado de repente escribiendo sobre la muerte, pasa lo mismo que con el amor y estas palabras tan grandes, que tenemos solo una palabra, pero seguramente hay muchas diferencias entre unas muertes y otras, ¿no? Y morir por monóxido de carbono, por intoxicación, es bastante grato. De hecho, tú no querías despertarte. Lo difícil fue volver. Exacto. Eso fue muy desagradable, muy doloroso, pero lo que te pasa es que vas durmiéndote plácidamente. Bueno, me dolía mucho la cabeza, pero lo difícil fue volver a la vida realmente. A mí me impresionó esa sensación que cuentas, que claro, cuando vas en la ambulancia, le preguntas al tipo que va contigo en la ambulancia qué te ha pasado, porque tú no sabes qué te ha pasado. Y no sabes si lo que te ha pasado es algo que va a perdurar y que te vas a quedar paralítica o qué te ha pasado, ¿no? Claro, es que durante casi todo el rato lo que yo pienso es que a mí me está pasando algo, claro, algo interno, no sé, el corazón, la cabeza, claro, ¿no? Algo... y primero me explican que ha sido una cosa exterior, entonces eso me tranquiliza mínimamente, pero claro, yo no puedo mover el cuerpo. No sabes las secuelas que te puedo dejar. Claro, yo estoy ahí tumbada, me cuesta muchísimo hablar, o sea, me vienen las palabras a la cabeza, pero tengo que hacer un enorme esfuerzo para decirlas y no puedo mover el cuerpo. Entonces yo, claro, hay un momento en que digo,
¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué me ha pasado? ¿No? ¿Qué me ha pasado y qué me va a pasar? Solo puedes decir Marta 30, que es tu nombre y la edad. Sí. Y no hemos tocado el tema de la amistad, de la reacción de algunos amigos cuando lo cuentas. Es decir, tú cuentas algo que ha supuesto para ti un auténtico trauma, que ha necesitado una reparación importantísima, y que muchos de tus oyentes cuando lo cuentas, de tus amigos o de tus conocidos cuando lo cuentas, reaccionan cuando tú dices, bueno, si me ha pasado, bueno, pues yo he tenido un mal día en el trabajo. Sí. ¿Cómo somos, no? Sí, nos cuesta muchísimo, creo, tolerar la tristeza ajena y tolerar el dolor ajeno y acompañarlo, ¿no? Creo que muchísimas veces nos relacionamos con la tristeza de los demás intentando resolverla o solucionarla, y a veces solo hay que acompañar. Y luego también creo que todavía nos cuesta muchísimo más asimilar los problemas psicológicos que los físicos o los materiales, ¿no? Yo tenía ganas como de tener una pierna escayolada para que la gente entendiera que me había pasado algo. Claro, porque ¿no? aquí no hay heridas, no hay una operación, no hay algo que puedas enseñar, simplemente, claro. Bueno, has sobrevivido. Sí, bueno, pero pues hay una herida de bien, cabeza claro. y una herida emocional brutal. Claro, de hecho, cuando me pasó, yo recuerdo mucho esta frase, lo contaba, y recuerdo esta frase de, bueno, así que se ha quedado en nada. Claro. Y yo, yo lo entendía, a lo que, y evidentemente que no haya secuelas irreversibles es una suerte. Pero claro, yo me quedaba y yo veía como yo estaba en ese momento, que yo pensaba, bueno, aquí me quedan años de terapia con José para colocar esto, ¿no? Entonces era muy paradójico ese desfase entre parece que no ha pasado nada y todo lo que me estaba pasando a mí por dentro. Me parece que no ha pasado nada, pero no puedo dormir sola, tengo que abrir con las ventanas abiertas. Claro. Y luego muy impresionante también cuando valoran el trauma, que hay de 0 a 2, y al final el trauma es como que se valora menos, muchísimo menos que una herida cualquiera, ¿no? Sí, yo es que aquí creo que vivimos en una sociedad que aplica lo científico para todo, y hay cosas que no se pueden abordar desde el método científico, ¿no? Y esta cosa de los números y de la numeración, que ya lo hacemos con todo, con las películas, con los libros, es que hay cosas que no se miden así, no se puede medir el dolor como se pesa el azúcar. Entonces, eso también fue muy paradójico, ¿no? Como que para valorar la indemnización y el trauma hubiera que dar un número. Si cuando vas al médico y te dicen cuánto te duele, ya es difícil contestar. Claro. Bueno, pues, hay médicos que te dicen de 0 a 10 cuando te duele. De 0 a 10, y que dices, claro. No lo sé, a mí 25. Claro. Entonces, imagínate con algo que tú misma ni siquiera sabes en ese momento. El libro es Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, que entra ya en la estantería de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, de la biblioteca de Hoy por Hoy. Y ya sabes, Marta, espero que Antonio te lo haya contado, que también tienes que donarnos tu libro. Sí, lo sé. Venga. Estos deberes sí los he hecho. Vale, perfecto. Vengo a donar Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que es un librazo impresionante, que a mí me ayudó muchísimo a escribir Oxígeno, por eso lo he traído hoy. En Matadero 5, Kurt Vonnegut cuenta o intenta contar o se enfrenta a la imposibilidad de contar cómo él sobrevivió al bombardeo de Dresde. Y claro, si sobrevives es porque no lo has visto. Él estaba bajo tierra. Entonces había una paradoja parecida a la que me ocurrió a mí, ¿no? De tengo que contar algo a lo que he sobrevivido precisamente porque yo no lo estaba viendo. Y hay otra cosa impresionante en el libro, que es que hablando de esto tan bestia, tiene un humor que a mí me ha acabado saliendo también en Oxígeno, que yo no lo esperaba, y sin embargo salió por ahí. Se ve que no puedo escribir sin humor, y me ayudó mucho el tono de Matadero 5. Sí. Pues Matadero 5 de Kurt Vonnegut, que está en Blackie Books. Vamos con los libros genialidad. Que no está el empleado, tiene hoy sustituta. Sí. Eva Cruz, buenos días. Hola, buenos días. Vamos con los libros de la semana. Pues traemos Ese que fui, de Candelaria Shamun, que publica Manos de Pan. Cuenta la historia autobiográfica de Candelaria Shamun, una mujer adulta que fue mutilada para encajar en las formas binarias hombre-mujer. Es un relato sobre la violencia que puede llegar a ejercer la medicina y la ignorancia colectiva sobre un cuerpo en nombre de la normalidad. Bueno, y tenemos que decir que Manos de Pan es una nueva editorial que tiene su ideario en su Cada diario. vez me gustan más los nombres de las editoriales. Manos de Pan. Sí, magnífico. Tenemos que ver por qué, de dónde viene. Yo creo que viene de un verso, pero bueno, es una editorial que tiene en su diario traer a la vida libros desafiantes, conmovedores, valientes, artesanales, inteligentes, preciosos, y que van a publicar poesía, narrativa y ensayo. Entre sus fundadoras está Elvira Sastre. Y en cuanto a Candelaria Shamun, bueno, pues fue reconocida en 2024 por Amnistía Internacional Argentina como una de las 12 referentes LGBTI. No, lo vas a decir mal, da igual, te hemos entendido, LGTBIQ+. Exacto. Vale.
Vas a la auditoría. Un librazo. Vale. Ese que fui de Candelaria Chamoun, un librazo, que es un librito pequeño de tamaño, un librito, sí, pero un librazo pequeñito, de contenido que está publicado por esta nueva editorial que se llama Manos de Pan. Y también Las crines de Marc Collell en Ciruela. Seguro que he dicho Collell, luego lo dices tú bien. No, Marc Collell. Vale, sí. bien. Bueno, pues es el ganador del premio de novela Café Gijón 2025. Cuenta la historia de un hombre que viaja desde España hasta Argentina con una llave en el bolsillo porque una amiga le ha dejado una casa, una quinta en el campo para pasar unas semanas. Y cuenta lo que se encuentra allí, la naturaleza, la soledad, la gente que conoce. Cuenta, a mí me molan mucho las novelas que cuentan un territorio. Sí. Y entonces llega allí y se encuentra de repente en un territorio absolutamente diferente a lo que conoce, que en principio parece desierto, pero no, hay gente que de repente va apareciendo y es gente extraña también. Y también es una muy buena novela. Las crines de Marc Collell, que está en Ciruela. Vamos con las donaciones de los oyentes, con Ramón desde Huesca. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Bueno, primero una matización. Llamo desde Graus, en Huesca, pero no estoy en Huesca capital. Pero es provincia de Huesca, no me he ido tan lejos, Ramón, no me he ido tan lejos. Provincia de Huesca, no. Cuéntanos, Ramón, ¿qué libro nos donas? Bueno, yo quería donar Primavera para una esquina rota de Mario Benedetti. Es una novela cortita que se sitúa en la dictadura de Uruguay de los años 60-70. Creo que se sitúa concretamente los hechos en el 73 y narra un poco las consecuencias que los totalitarismos tienen para la vida cotidiana de cualquier persona, ¿no? El protagonista es un señor que de pronto se ve encarcelado por la dictadura y cuya familia se tiene que ir al exilio a México y va desarrollando la trama de esa familia, Sí. de la cotidianidad de esa familia, del drama de esa familia, pero además hace a mí lo que más me sorprende de esa novela es que es una novela que está escrita con un sentido muy lírico. Claro, Benedetti era un poeta, ¿no? Sí, sí, sí. Y el componente lírico de cómo se está escrita la novela, ¿no? Es una prosa muy lírica. Pues y sobre todo también las consecuencias que tiene para la vida diaria, que a veces nos parece que los totalitarismos solo son importantes para lo genérico, para la economía o para no sé qué, para las relaciones internacionales. No, las consecuencias que tienen dramáticas para la gente, para el día a día de la gente. De hecho, esta novela creo que se hizo también obra de teatro después y tal. A mí me parece una obra maestra por su contenido y sobre todo por la descripción diaria y sobre todo por lo que digo, porque tiene una prosa lírica deliciosa. Pues además muy indispensable en los tiempos que corren. Primavera para una esquina rota de Mario Benedetti. Primavera con una esquina rota. O sea, hemos dicho mal el nombre de la localidad desde donde llamaba Ramón y hemos dicho mal el nombre del libro. Primavera con una esquina rota. Lo edita Alfaguara. Suerte que estás tú aquí. Lo edita Alfaguara. Ana desde Cartagena, buenos días. Hola, buenos días. A ver si contigo no me equivoco. Llamas desde Cartagena, ¿no? Sí, correcto. Vale. Cuéntanos, ¿qué libro nos donas, Ana? Pues mira, quería donar La jaula de oro, de Shirin Ebadi. Esta es una iraní que fue la primera mujer juez en Irán en el año 74. Y es una novela autobiográfica y te ayuda a entender Irán. A mí Irán me parece un país hermosísimo, yo lo conozco por otras circunstancias y es un gran desconocido entre nosotros porque solamente conocemos lo que nos quiere decir según qué medios. Sí. Y claro, y yo creo que esto te ayuda muchísimo a entender, además a entender el país y a entender el pueblo. El pueblo es amable, es un pueblo culto, es un pueblo encantador. Y esta señora que está exiliada ahora y fue, aunque esto no sea relevante, pero bueno, fue premio Nobel de la Paz. Lo digo porque no es relevante por lo de lo que los premios Nobel parece que están un poco denostados, un poco devaluados.
devaluados. Entonces, ella fue en 2003, le dieron el Premio Nobel de la Paz, pero bueno, la novela te cuenta la historia de una familia, ¿no? Es autobiográfica, pero está novelada, ¿no? La historia de una familia donde hay 3 hermanos, entre todos los hermanos que hay, que cada uno tiene unos ideales, y están encerrados en esos ideales, de ahí el título de La jaula de oro. Y te va contando además lo que ocurrió, bueno, pues desde cuando estaba el Reza Pahlavi allí, exactamente el Shah, luego el derrocamiento, las revoluciones a favor de Khomeini, en fin, todo lo que va ocurriendo. Ella estaba a favor de la revolución islámica, pensando que iba a ser bueno y que iba a mejorar la convivencia en Irán, y no fue así. De hecho, además, muchos derechos se eliminaron, algunos derechos que tenían ya con el Shah. En fin, a mí me parece un libro encantador y que nos da a conocer Irán, y esta señora además me parece fantástica. Pues además, si le decía antes al anterior oyente que Primavera con una esquina rota era de mucha actualidad, también, porque en Irán hay unas manifestaciones tremendas que están siendo reprimidas ahora mismo por las autoridades de ese país y que llevan ya decenas de muertos. Es decir, que La jaula de oro de Siri que está en la esfera de los libros. Que está en la esfera de los libros. ¿Y en un libro una hora qué vamos a encontrar? Pues en un libro una hora, esta semana vamos a contar Fortunata y Jacinta, pero lo vamos a contar en 2 capítulos. Claro. Y entonces esta semana es el primer capítulo. O sea, es un libro en 2 horas. Un libro, exactamente, es un libro ¿No 2 horas. has tenido suficiente con una hora? No. Bueno, hubiera podido hacerlo en 8 horas, o sea, porque es que Galdós lo cuenta todo, es tan maravilloso el universo de Galdós que es fantástico. Así que nada, Fortunata y Jacinta 1. Fortunata y Jacinta, primera parte, en un libro una hora, y Marta Jiménez Serrano con Oxígeno, que por cierto, yo decía antes que es un libro que debería tener no solo tu casera, sino tu ex casera, sino todas aquellos que son caseros y caseras para conocer a las personas que habitan esos pisos que son suyos. Pero ¿quién te gustaría que lo leyera? Bueno, lo está leyendo mucha gente, porque va por la segunda edición, pero ¿en qué estanterías te gustaría que estuviera? Uy, pues no sé, en muchas. La verdad es que lo que más me gusta o lo que más me satisface es cuando se lee bien, que creo que está pasando, ¿no? Cuando las lecturas que me devuelven, yo siento que ahí ha habido una comunicación, pero no sé, me encantaría que estuviera pues en un montón de estanterías, la verdad. ¿En novela o en memorias? En novela, ¿no? Novela de no ficción lo llama mi editora y yo estoy de acuerdo con ella. ¿Es más fácil escribir sobre uno que escribir sobre otros? ¿O sobre otras cosas? Yo creo que es igual de fácil o difícil, la verdad. Para escribir sobre uno mismo yo creo que hay que vencer el pudor y la vanidad, que van un poco de la mano, y hay que despojarse de eso, pero a mí al final es coger un material, pero luego la estructura, los personajes, la tensión narrativa, para mí no ha sido muy diferente de escribir una novela de ficción. Se llama Oxígeno y es de Marta Jiménez Serrano. Marta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, Marta. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.